Muy buenas a todos, volvemos a la contra y volvemos además con una perspectiva muy interesante. Vamos a ver otra parte del fútbol, más concretamente la que se esconde detrás del arbitraje, y lo vamos a ver además de la mano de Josefa Sánchez Gómez. Josefa, bienvenida. Muchas gracias. 9 años en el mundo del arbitraje, profesora de Ciencias del Deporte en la Universidad de Huelva. Josefa, cuéntanos un poco, ¿qué te inclinó a adentrarte en este mundo? Pues mira, si te soy sincera, hace 10 años no conocía lo que era el arbitraje. Yo veía en la tele que había árbitros, pero no sabía realmente que existía esa figura, o sea, que existía un comité, que existía una entidad que regía lo que era el tema del arbitraje, hasta que, bueno, pues en la universidad conocí a un par de amigos que eran árbitros y, bueno, ellos sabían que a mí me encantaba el fútbol, que me encantaba el deporte, que me gustaba correr, y me dijeron, oye, ¿por qué no te animas, tal? Y dije, bueno, venga, voy a probar. Fui allí un día, me dijeron un poco en qué consistía, qué era lo que tenía que hacer, las pruebas físicas, los exámenes y tal. Dije que estaba de acuerdo, empecé y hasta hoy. Y la verdad que ahora mismo no me imagino sin el arbitraje. ¿No te imaginas sin el arbitraje? No. Y eso que viene sabido que siempre es un papel que está envuelto de polémica. Eso es. Bueno, por desgracia sí, pero bueno, aún así yo creo que, como dicen, ¿no? En el arbitraje estamos un poco locos con que nos guste una profesión en la que constantemente estamos en el punto de mira y tal, pero bueno, creo que nos apasiona tanto lo que hacemos que todo lo externo no nos importa. ¿Y cuál es esa parte que te apasiona y que verdaderamente te enganchó? Porque ahora ya no te imaginas sin ello, pero ¿qué fue lo que te hizo darte cuenta? Pues mira, en primer lugar, creo que las personas. Creo que lo más importante cuando entras en un colectivo, o sea, el que sea, tanto como jugador o jugadora o como en este caso árbitra, conoces a un montón de personas, te sientes muy arropada por ese grupo de personas y bueno, y al final haces muchísimos amigos y amigas que quedan para siempre, porque el arbitraje, al ser un colectivo tan pequeñito, hace que nos unamos mucho más y nos protejamos mucho más entre nosotros. Entonces yo creo que al final esa es una de las cosas que más me gusta. Y bueno, pues al final los partidos, que a pesar de que bueno, tengamos decisiones que no sean correctas, también hay muchas decisiones en las que acertamos. Yo siempre lo digo, son 90 minutos, o más de 90 minutos, dependiendo, pero son 90 minutos en los que podemos tener 89 aciertos y un error, y se nos va a jugar mucho más por el error que por los 89 aciertos. Pero aún así, esos 89 aciertos quedan en nuestra mochila y es una cosa muy gratificante para nosotros, porque al final nos estamos formando para eso. Y cuando cumple las expectativas de lo que para lo que te estás formando, es algo muy gratificante, muy bonito. Así que es que son errores o aciertos que nunca son objetivos, verdaderamente, ¿no? Bueno, depende de cómo se mire. A ver, mi visión es la más objetiva posible. Yo siempre le digo a cualquiera que me pregunta, bueno, es que os equivocáis. Digo, ya, claro que nos equivocamos, somos humanos, ¿sabes? Entonces, el error siempre va a estar ahí presente. Pero sí que es cierto que nosotras no queremos nunca equivocarnos. Para nosotros somos evaluados en cada partido. A nosotros viene una persona a vernos y nos dice, oye, esto lo has hecho bien, esto lo has hecho mal, esto tal. Tenemos un sistema de clasificación que si no lo haces del todo bien puedes descender de categoría, si lo haces muy bien puedes ascender de categoría. Entonces, vamos a intentar siempre hacer nuestro trabajo lo mejor posible. ¿Que hay errores? Por supuesto que sí, que los hay. Pero bueno, intentamos siempre minimizarlo y siempre están ahí presentes. Se habla mucho también de la impunidad de los árbitros, ¿no? A la hora de catalogar y de evaluar un poco todo esto que me estás contando, ¿no? Bueno, impune creo que no somos para nada, todo lo contrario, te lo puedo garantizar. Al final, bueno, si tienes un error, como hablamos, ¿no? De un error técnico durante un partido, evidentemente, bueno, no suele haber consecuencias graves, ¿no? Evidentemente, porque se entiende que forma parte de nuestra profesión. Lo que sí que es cierto que, como te decía, ¿no? Estamos en el punto de mira y cualquier cosa, cualquier paso en falso, cualquier cosa que tal, se nos cuestiona muchísimo y o sea, como que se nos agrava mucho más que si lo hace cualquier otra persona. Con respecto a lo que te hablaba también anteriormente de los errores, tenemos una persona que nos evalúa en cada partido, tenemos una clasificación anual, tenemos unas pruebas físicas, tenemos unos exámenes.
todo paso que no des correctamente tiene unas consecuencias. Por lo tanto, impunidad yo creo que no hay ninguna. Aunque a pesar de la creencia popular, ¿no?, que hay, pero ya te digo yo a ti que impunidad ninguna, o sea, totalmente, o sea, nos pueden no castigar, pero sí sancionar de alguna manera. Es que además sí que es cierto que está sometido a una presión, que eso sí que me imagino que será transversal en todas las categorías. Sí, a ver, la presión, al final la presión es algo interno y sobre todo yo creo que la presión, aunque parezca que no, incluso en el fútbol base, un crío o una cría que acaba de empezar a arbitrar, imagínate los nervios. Para él o para ella es como si estuviese arbitrando en cualquier estadio de primera división, ¿no? Porque supone muchísimo para esa persona enfrentarse a un reto como ese, ¿no? De decir, bueno, es que yo soy la persona que está aquí y que tiene que decidir muchísimas veces durante el partido y que incluso no es que decidamos el resultado de un partido, pero quizás si a lo mejor o sea, tu decisión no es la más acertada, puede afectar de alguna manera. Pero bueno, yo siempre digo, y digo lo mismo a jugadores y a jugadoras, son 90 minutos, hay que jugarlo y no por un error mío condiciona un partido. Puedes condicionar en cierto momento, pero no vas a condicionar durante 90 minutos. ¿Nunca te viste igual en esa situación de tener que hacer trabajo mental, ¿no? Precisamente por miedo, no a represalias, ¿no?, pero sí a comentarios que puede haber dentro de los estadios o bueno, durante el transcurso del partido? Sí, el trabajo mental yo creo que forma parte de nuestro día a día. Yo creo que al final en el arbitraje es fundamental tener muy claro que puede haber represalias, que pueden haber comentarios, que puede haber insultos. Entonces tenemos que aprender a trabajar con eso y tenemos que aprender a intentar que no nos afecte, sobre todo que no nos afecte negativamente, ¿vale? Porque al final puede repercutir en tus decisiones durante el partido. Entonces sí que es cierto que a pesar de que muchas personas se piensan que escuchamos todo lo que ocurre en la grada, la mitad de las veces no escuchamos lo que ocurre en la grada porque estamos tan concentrados o tan concentradas en nuestro trabajo y a veces, normalmente, siempre llevamos pinganillo, además estamos escuchándonos entre compañeros. Es muy difícil escuchar lo que está afuera. E incluso yo creo que beneficia no escuchar lo que está afuera porque te centras mucho más en lo que estás haciendo. Aún así, si lo escuchas, nada. Tú vas a seguir a lo tuyo, olvidar si has cometido un error, olvidar el error, seguir a lo siguiente y así, pasito a pasito, hasta el final del partido. Comentábamos antes también que, profesora, ¿no?, en la Universidad de Huelva presentas una tesis también que en la que analizas esas situaciones de violencia, potenciales, ¿no?, situaciones de violencia que se generan en el ámbito futbolístico de cara al colectivo arbitral. ¿Qué nos puedes contar un poco sobre esto? Bueno, pues sí, es cierto que he sido profesora en la Universidad de Huelva. Bueno, no me he desvinculado. ¿Tienes el cómputo de horas que dedicaste a la tesis y al arbitraje, al entrenamiento toda la vez? Bueno, no tengo el cómputo, pero vamos, mentalmente yo te digo que ha sido muchísimo de las más. Que dormiste. Sí, ¿Tienes el cómputo eso de las seguro. Que dormiste? Muchísimas más de las que incluso reales, porque al final es algo que, pues como dicen, ¿no? Tienes que entrenar, tienes que estudiar, porque el arbitraje también hay que estudiar, porque tenemos exámenes. Tenemos que dedicarnos a nuestra profesión externa al arbitraje, tenemos que programar, ¿no?, y dedicar un tiempo a los partidos que vamos a tener el fin de semana, tenemos que viajar, tenemos que cuidar la alimentación, tenemos que, una serie de cosas que al final ocupa mucho tiempo. Entonces, y más, pues si a esto le sumas que estás haciendo una tesis doctoral, pues mucho más, ¿no? Por eso te digo que quizás a lo mejor no tiempo real, pero sí tiempo psicológico, ¿no? O sea, porque empleas mucho tiempo y sobre todo no el tiempo que empleas, sino el tiempo que le quitas a la gente que está alrededor tuya y que al final también somos personas, tenemos familia, tenemos amigos y tenemos un entorno social y pues a veces sí que es cierto pues que eso lo dejamos un poco de lado, sobre todo para este tipo de cosas. Y con respecto a lo que me preguntabas de la tesis, del tema de que le he dedicado al tema de la violencia y tal, yo creo que hay que hacer este tipo de estudios no solamente en el fútbol, sino en cualquier modalidad deportiva, pero en el fútbol con más hincapié, ¿no? Porque sabemos que es un entorno donde se da bastante violencia de cualquier tipo y creo que es necesario primero identificar, primero
estudiar para poder identificar y luego ya actuar, ¿vale? Y bueno, prevenir, más que actuar. Luego, en función de eso, ya prevenir. Y bueno, creo que es fundamental hacer este tipo de estudios y sobre todo contar con la participación de personas que se presten a hacerlo. Porque contabais, o sea, dentro del análisis había una muestra de 130 y pico personas, ¿no? Había 90 mujeres. Más, bastantes más. Pero bueno, sí, eran jugadoras, eran entrenadoras y eran árbitras de las diferentes categorías del fútbol femenino español, sobre todo de primera y segunda división. Bueno, simplemente son unos cuestionarios que se pasan de forma anónima, totalmente anónima, nadie sabe las respuestas de esas personas, pero lo que se analizan son variables psicosociales como la autoestima, la inteligencia emocional, la resiliencia y el acoso sexual. Entonces, bueno, enfocando un poco más a la violencia sexual, que sí que es cierto que quizás está más presente en el fútbol femenino que en el fútbol masculino, e incluso a lo mejor también se podría hacer este análisis en categorías inferiores, donde quizás esté mucho más presente incluso que digamos en adultos o en adultas. Pero bueno, sí que es verdad que es un tema más complejo y que, bueno, que yo me he dedicado específicamente a esto porque es lo que más cercano tengo y bueno, pues es bastante interesante, la verdad. Al margen del tema del alcohol, ¿no? Que ya sabemos que de hecho, bueno, se prohíbe su consumo como agravante, ¿no? Sí. O como bueno, elemento que puede llegar a incitar a situaciones violentas. También comentabas un poco que influía el tratamiento que se daba al colectivo desde los medios de comunicación, ¿no? Que me parece una reflexión interesante. Y sobre todo ahora que también ha habido cierta evolución a este respecto, porque entre otras cosas también podemos escuchar ahora lo que ocurre en el bar, ¿no? Las declaraciones que hay dentro del bar. ¿Qué opinas de esto? Vale, pues bueno, yo creo que al final sí que es cierto, yo siempre lo he dicho, que se ha visto como la figura arbitral como un ente ahí, que no se sabía muy bien qué era, no... Como si no fuésemos humanos, como si fuésemos algo extraño y no fuésemos cercanos a los jugadores o las jugadoras o a los cuerpos técnicos, etcétera, ¿no? A los clubes. Y me parece una idea fantástica en ese sentido, porque bueno, al final se tiene que normalizar, ¿no? Que somos personas, que como he dicho anteriormente, acertamos y cometemos errores y que se expliquen y se den argumentos sobre lo que ha ocurrido durante un partido de fútbol, me parece fantástico. Al final, los medios de comunicación sirven para difundir lo que sea, y si sirve para difundir el arbitraje y que llegue a muchísimas personas y que, bueno, mira, también puede ser una forma de que haya más árbitros. Sabemos que el arbitraje es un colectivo pequeñito, que no es como los jugadores o las jugadoras, y si puede llegar a más personas, incluso a más niños o niñas, que vean a través de la tele que existe esa figura del árbitro o de la árbitra, como me ocurrió a mí, que no sabía que existía, ¿no? Si puede llegar a más niños y niñas que en un futuro quieran ser árbitros o árbitras, me parece fantástico. Entonces, como medio de difusión, me parece genial. Como medio de crítica, bueno, pues ya no me parece tan genial porque, bueno, sí que es cierto que a veces desde los medios de comunicación se dicen cosas que no son totalmente ciertas o se infunden creencias en la sociedad sobre el arbitraje que no son totalmente ciertas y que, bueno, yo pienso que para dar una información sobre una persona o sobre un colectivo, primero tienes que tener información real para poder darla. Y luego, bueno, me comentabas antes lo de la gestión del tiempo, ¿no? Lo difícil que se hace la gestión del tiempo cuando uno intenta llevar todas estas cosas a la vez. Pero claro, ¿cómo es el día a día de una árbitra profesional? Sabiendo que, además, pues bueno, también salen nuevas herramientas, ¿no? Nuevas leyes al final que uno tiene que ir actualizando. ¿Cómo se desarrollan estas cosas? Bueno, pues mira, el día a día normal, pues siempre hay entrenamiento, o sea, contamos con mínimo 1 hora de entrenamiento, máximo pues 2-3 horas de entrenamiento, dependiendo un poco del entrenamiento que te toque cada día. Siempre hay que dedicarle, bueno, a mí siempre me han dicho desde que entré en el comité de árbitro que el reglamento nuestro tiene que estar en nuestra mesita de noche y cada noche, Biblia. Sí, en plan Biblia, y cada noche cogerlo, te lees una regla que son, ¿qué te digo yo? Como hay algunas reglas que tienen 2 páginas, o sea que tampoco es que te tengas que leer, pero cada noche actualizar, hay que siempre tenerlo muy metido en la cabeza porque aunque parezca una tontería, yo creo que no lo es porque al final si dices, lo estudio cada 2 meses, que es cuando tengo pruebas físicas, cuando tengo exámenes,
siempre se te va a olvidar algo. Y luego cuando estás en una situación complicada, en un partido, ¿cómo tenía que actuar aquí? Si lo tienes actualizado y lo tienes fresco, es mucho más fácil que que tengas mucha más facilidad para decidir en el campo. Entonces yo creo que eso es fundamental. Parte de la preparación física, de la preparación teórica, también tenemos que hacer preparación técnica en el sentido de que tenemos que ver partidos. Yo cada vez que tengo un partido, luego tengo que analizarlo, tengo que verlo en vídeo y tengo que hacer un autoanálisis, decir las cosas que he hecho bien, las cosas que no he hecho tan bien, lo que podría mejorar y lo que podría resaltar, ¿no? Además de eso, pues tenemos que recortar nuestras jugadas, subirlas a una plataforma, tenemos una reunión con el informador que viene a vernos en el partido, también nos da unas claves de en qué podríamos mejorar y qué cosas hemos hecho bien. Tenemos clases todas las semanas, en nuestras delegaciones correspondientes y también mensualmente tenemos como una charla técnica común donde pues también ahí nos actualizamos y eso te hablo a nivel provincial. Luego desde el Comité Técnico de Árbitros a nivel nacional ahí tenemos seminarios donde analizamos nuestras propias jugadas, o sea, se nos ponen nuestras propias jugadas y debatimos sobre ellas, hablamos, oye, ¿qué harías aquí? ¿Qué podrías mejorar? ¿Cómo ves aquí a tu compañera? ¿Qué harías aquí? Tal. Y la verdad que es muy interesante porque nos enriquecemos y nos formamos muchísimo. Así que poco más te puedo contar, muchas cosas. En realidad tiene que decir mucho de uno mismo también el hecho de tener que tomar una decisión dentro del campo de una manera tan inminente, ¿no? Y con todos los focos apuntando hacia uno. Tal cual. O sea, porque hay muchas posibilidades, pero el tener que decantarte por algo... Es muy difícil porque además son décimas de segundo. Claro. Y normalmente siempre tienes un primer feeling, ¿no? Se dice un primer feeling, pero sí que es cierto que a veces tienes que parar un poco y decir, espera, voy a analizar un poco desde fuera la situación para ver que verdaderamente sea correcta. Me pongo a divagar, reflexión, pero siempre tenemos... Lo bueno que tenemos es que hacemos trabajo en equipo. Entonces siempre tienes una persona ahí o que refuerza o que te refuta tu decisión, ¿no? Y te dice, oye, que no, que te estás equivocando, que por aquí no, o oye, que sí, que para adelante, que lo que has dicho o lo que has decidido es correcto. Entonces eso también está muy bien. Bueno, ese refuerzo es importante. Esta es una curiosidad. Hace poco, con este tema de que continuamente salen herramientas, ¿no? Y hay que actualizar la normativa y en fin, uno tiene que estar al tanto como árbitro, como árbitra. Claro, hemos visto recientemente el caso que fue súper sonado, ¿no? Del tema de las tarjetas azules, ¿no? Que comentaba la IFAB. ¿A ti qué te parece? Bueno, a mí cualquier cambio que sea para bien me parece bien, pero sí que es cierto que hay muchos cambios a lo largo de las temporadas, van cambiando la normativa mucho durante las temporadas y sí que es cierto que a veces no que cree confusión entre nosotros, porque nosotros lo sabemos, pero sí entre jugadores y jugadoras, que a veces se vuelven un poco locos de, pero si esto el año pasado era así, ¿cómo que ahora es así? ¿Qué tal? Entonces, más que hacia nosotros, porque nosotros al final nos formamos, yo creo que falta formación hacia los jugadores y las jugadoras. Yo creo que ellos deberían saber mucho más cuáles son esos cambios y sobre todo las reglas, que hay muchas veces que hay jugadores y jugadoras que incluso te dicen, claro, oye, tal, esto, y es una cosa de hace, 10 años perfectamente, y no te exagero. Bueno, y a mí eso me parece un poco, si tú estás practicando un deporte, que menos que sepas las reglas del deporte que estás practicando. Entonces yo creo que hace falta más formación en reglas de juego hacia jugadores y jugadoras. Bueno, eso, oye, impugnamos aquí las sesiones que se vayan extendiendo a todos los equipos del mundo. ¿Y qué se ve desde esta perspectiva dentro del campo? Porque tú en realidad no estás en un equipo, no estás en otro, no tienes esa adrenalina. ¿Cómo se ve el fútbol desde ahí? ¿Cómo lo ves tú? Nosotros también tenemos adrenalina, ¿eh? Mucha. Sí, ¿no? A mí muchas veces me dicen los jugadores o las jugadoras, ¿no? Me dicen, es que tengo las pulsaciones muy altas, que me tienes que entender. Digo, yo también estoy corriendo, también tengo las pulsaciones altas, también tengo que decidir, yo tengo que estar decidiendo los 90 minutos siempre dónde colocarme para ver mejor una jugada, claro, cuál es el mejor ángulo, si pito esto aquí, qué ocurre luego aquí, o sea, son muchísimas decisiones, pero muchísimas, o sea, creo que es fundamental también que eso, que se entienda desde fuera, que también nosotros estamos ahí en ciertos momentos bajo mucha tensión, pero muchísima tensión. O sea, por eso te digo que la perspectiva, al final nosotros también, intentamos ser lo más objetivo posible. A mí muchas veces siempre se escuchan comentarios, ¿no? ¿Por qué está el equipo? ¿Por qué está
Ya. Eso nos da exactamente igual, te lo puedo garantizar. Nosotros lo que queremos, como te he dicho antes, es acertar lo máximo posible, porque al final estamos evaluando, o sea, nos están evaluando y es nuestro trabajo, efectivamente. Por lo tanto, que sea un equipo, que sea otro tal, nos da igual. Nuestra visión siempre va a ser objetiva. ¿Y estereotipo de género? Sí, los hay. Mucho, por desgracia sí, todavía los hay, pero bueno, sí que es cierto que cada vez parece que la gente se está concienciando un poco más, pero sí, todavía escucha. A mí, por ejemplo, me pasó la semana pasada, llegué al campo de fútbol, íbamos 2 chicas, yo era la árbitra, una chica asistente y otro chico que era asistente. Y nada más llegar, normalmente te recibe el delegado de campo o la delegada de campo del campo de fútbol, y en vez de irse directamente a mí, para darme la mano, oye, ¿qué tal? Y preguntarme algo del partido, oye, decirme algo, no recuerdo exactamente el qué, algo del campo, tal, se fue al chico. Dando por hecho Que él era el árbitro por ser un chico. Y que nosotras, como éramos chicas, ya teníamos como un rango inferior, ¿no? Que somos 3 personas iguales y para mí no existe esa diferenciación, pero sí que es cierto que dan por hecho normalmente eso. Y también me ocurre mucho, a veces estoy en los partidos, pitando durante el partido, corriendo tal, y en vez de un jugador, sobre todo me pasa con los chicos, con las chicas no me ocurre, pero con los chicos sí me ocurre bastante. Un jugador se acerca a mí a preguntarme el tiempo. Arbi, el tiempo. En vez de decirme Arbi, me dice línea, el tiempo. Y le digo, estoy siendo árbitra ahora mismo, no estoy siendo línea. Y creo que lo tienen tan interiorizado que no lo hacen conscientemente. Exactamente. Yo creo que no hay intención de decirte línea, pero sí que eso, que lo tienen muy interiorizado y que les cuesta mucho cambiarlo. Y tú además, pitas tanto en masculino como en femenino. De hecho, ahora ascendiste de categoría también, puede ser, ¿no? Pitas en primera ref femenina, que es como la segunda división a nivel nacional, y en preferente masculina aquí en Asturias. ¿Y notas la diferencia? No, a ver, lo único que puedo notar de diferencia es que... Por categoría igual. Bueno, sí, sobre todo en temas de profesionalización, entiéndeme a lo que te digo. A cómo te reciben cuando llegas a un campo, a cómo presentan las licencias, a la estructura, a la organización que hay dentro de un club, dentro de otro, pero luego el fútbol es lo mismo. La única diferencia que puede haber entre hombres y mujeres es que, bueno, pues genéticamente somos diferentes y ya está, pero para mí el fútbol es igual, no veo ninguna diferencia entre fútbol femenino y fútbol masculino, veo fútbol. Ok, y la última pregunta, que ya es como una pregunta ya fantasía total y absoluta. ¿Qué partido soñarías con arbitrar? ¿O sueñas? Claro, soñarías. Hombre, me soñaría capitán mundial, obviamente, pero bueno, sé que eso es complicado y que puede que esté muy lejos o que no llegue, pero bueno, al final yo siempre lo digo, lo que tenga que llegar llegará, si llega bien y si no llega yo voy a disfrutar el camino igual. O sea, para mí es súper importante disfrutar de cada partido que hago, porque nunca sé si va a ser el último, nunca sabes si te puedes lesionar, si puedes tener una lesión grave que no te permita volver, yo qué sé, te puede ocurrir cualquier cosa que pueda ser tu último partido. Por eso digo que hay que disfrutar todos los partidos como si fuese el último. Pues es una buena lección de vida, además, en general. De vida. Así que, Josefa, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias a vosotros también por acompañarnos. Nos vemos en La Toba.